Hola, ¿cómo están? Siguiendo, preparando la clase de seminario en didáctica de la aritmética para mañana. En cuanto al programa del curso y demás, vamos a ir a visualizarla siempre desde este editor. Aquí tenemos la clase, la sección 1 sobre lineamientos estándares curriculares, derechos básicos de aprendizaje. En especial, se busca, aquí tenemos la llamada a los estudiantes, seminario en didáctica de la aritmética, que nos funcione. Aquí nos llama el estudiante Borges Navarro Dinastela y nos dice que hay un software que debemos de actualizar, creo que es PyRow. Entonces nos dice que lo instalemos como para actualizarlo. Entonces nos dice que hay una alerta de deprecation warning. Vamos a ver esa parte que me da tanta dificultad pronunciarla, practicarla. Deprecation warning o advertencia de obsolescencia. Deprecation warning. Deprecation warning. Deprecation warning. Deprecation warning. Deprecation warning. Entonces es una alerta de obsolescencia. Nos dice que PyRow will become a recurrent dependencies of Pandas in the next major release, Pandas 3.0. Entonces aquí nos da un mensaje sobre qué debemos hacer con PyRow. Vamos a ponerlo aquí. Nos dice que PyRow se convertirá en una dependencia requerida de Pandas en la próxima versión importante de Pandas 3.0. Deprecation warning. Pyro will become a required dependency of Pandas in the next major release of Pandas, Pandas 3.0. Recurrent depends. Deprecation warning. Pyro will become a required dependency of Pandas in the next major release of Pandas 3.0. Va a ser que PyRow se va a volver una dependencia de Pandas. Entonces nos dice que debemos de hallar, creo que de una vez se resuelve el problema abriendo la terminal, nuevo terminal, y aquí poniéndole pip install PyRow como de flecha de Python, y lo instala. Y cuando lo instala, corremos de nuevo la llamada de los estudiantes, y ahora sí ya no nos dice nada más. Ahora se llama el profesor Marco de manera aleatoria y luego a Espejo Pérez Luis David. Entonces ahora sí ya tenemos la llamada completa. Para la asistencia tenemos la lectura, el fomento a la lectura literaria para desarrollo de habilidades blandas en los licenciados e ingenieros, en el que estamos reflexionando sobre los juicios moralistas, y dice que un tipo de comunicación que aliena de la vida es aquel en el que empleamos juicios moralistas que presuponen una actitud errónea o malvada por parte de aquellas personas que no actúan de acuerdo con nuestros valores. Esos juicios se reflejan en comentarios como: tu problema es que eres muy egoísta, es una perezosa, están llenos de prejuicios, esto es inapropiado. Echar la culpa a alguien, insultarlo, rebajarlo, o ponerle etiquetas, o criticarlo, o establecer comparaciones y emitir diagnósticos son distintas maneras de formular juicios. Sin embargo, la comunicación que nos aliena de la vida nos atrapa en un mundo de ideas preconcebidas con respecto a lo que está bien o lo que está mal, y un mundo hecho de juicios. Es como que nos pone a reflexionar un poco sobre ese mundo hecho de juicios, y aquí ya en el título de la clase nos dice, vamos a trabajar el eje problemático 1 del programa del curso de aritmética o de seminario de didáctica de la aritmética, en el que se trabajan sobre los fundamentos teóricos sobre el desarrollo del pensamiento numérico en el contexto colombiano. Y las preguntas orientadoras son: ¿cuáles son los fundamentos de desarrollo de habilidades numéricas en el currículo de matemáticas escolares? Esa es una de las preguntas orientadoras. Entonces queremos resolver esa mañana. ¿Cuáles son los fundamentos del desarrollo de habilidades numéricas en el currículo de matemáticas escolares en Colombia, y cómo se caracteriza el pensamiento numérico en la escuela desde los presupuestos curriculares del Ministerio de Educación Nacional? Para que nos diga entonces de qué manera uno debe desarrollar ese pensamiento numérico en los estudiantes. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos de esas habilidades numéricas y cómo se caracteriza el pensamiento numérico? Fundamentos del desarrollo de habilidades numéricas según el currículo de matemáticas escolares en Colombia,
y cómo se caracteriza el pensamiento numérico en la escuela desde los presupuestos curriculares del Ministerio de Educación Nacional. Entonces, aquí tenemos los objetivos y tenemos los textos. Entonces tenemos los derechos básicos de aprendizaje en matemáticas, los que trabajaron en ella, y esos derechos básicos de aprendizaje en matemáticas, tenerlos para mañana. Te les recomiendo que por favor lo leamos. Derechos básicos de aprendizaje versión 2, que esa versión 2 es de 2016, es bastante actual, es de hace 8 años aproximadamente. Tiene una introducción, el camino recorrido, qué son los DBA y la estructura de los DBA, comentarios finales sobre los DBA, derechos básicos de aprendizaje, introducción, y vamos a ir también a los estándares, que son los previos a estos, también ver de cuándo son, mirar en qué año fueron sacados, que es antes de los DBA. Entonces aquí nos dice que entre las fechas está en 2006, mientras que en 2016 sacaron los DBA. Entonces, si hace 8 años se sacaron los DBA, hace 16 se sacaron los estándares, y como alrededor de 9 o 10 años más atrás se sacaron los lineamientos. Entonces tenerlos aquí como para ver esa evolución en cómo en Colombia el Ministerio de Educación ha evolucionado en la manera de regir el currículo escolar para el desarrollo del pensamiento numérico en los estudiantes. Entonces, en los lineamientos empezamos con un sentido pedagógico de los lineamientos, luego una serie de lineamientos curriculares en matemática con una presentación en la que habla sobre que este documento presenta una consideración de los docentes de niveles de educación básica y media que orientan el desarrollo y desarrollan el área de matemáticas en el país. Pretende ser posibilitador, promotor y orientador de los procesos curriculares que viven las instituciones. No debe asumirse como un texto acabado que agota todos los posibles referentes para elaborar y desarrollar el currículo, sino más bien como una propuesta en permanente proceso de revisión y cualificación que ha de suscitar análisis, discusiones y proyecciones en torno al mejoramiento de la calidad en educación matemática. Entonces, él simplemente va a dar unas orientaciones, viene de, por ejemplo, de doctores como Carlos Federico y Carlos E. Vasco, quienes con su visión prospectiva han venido mostrando rutas para el avance de la educación matemática en el país. Entonces, esto de visión prospectiva a mí siempre me gusta como más bien definirlo, porque para diferenciarlo de las demás. Entonces, dime qué se entiende por control V, visión prospectiva. Entonces aquí nos dice que la visión prospectiva es una técnica o enfoque que se utiliza para analizar el futuro y anticipar posibles escenarios, tendencias o cambios que podrían ocurrir en un determinado campo, industria o ansiedad, o sociedad. Esa visión prospectiva también es como predictiva a la vez. Se basa en la exploración sistemática de diversas variables como tecnologías, sociales, económicas, políticas y ambientales, con el objetivo de identificar oportunidades, riesgos y desafíos futuros. Entonces esto también lo ponemos en nuestra clase entre los conceptos asociados a la clase. Enseguida volvemos a los objetivos, cuestionario y problemas de aprendizaje, y en esta secuencia vamos a poner dentro de los conceptos asociados a la clase, ya aquí están los derechos básicos. Aquí vamos a poner una línea en la que vamos a poner otros como un apéndice de la clase que habla sobre, por ejemplo, el concepto de visión prospectiva. Entonces, aquí esa visión prospectiva, control C, la ponemos como título de segunda categoría, entonces numeral espacio, y así cuando edita, mire que nos deja apéndice de la clase y visión prospectiva, y nos habla pues de qué entenderemos por esa visión prospectiva, en la que termina diciendo que la visión prospectiva es especialmente útil para organizaciones, gobiernos y personas que desean prepararse para los cambios futuros, tomar decisiones estratégicas informadas y anticiparse a los desafíos emergentes. Permite una planificación más efectiva y una adaptación más ágil a un entorno en constante cambio. Volvemos entonces aquí a los lineamientos. Primero lineamientos, luego estándares y por último DBA. Él empieza con los antecedentes de esos lineamientos del Ministerio de Educación Nacional,
Después de esos antecedentes nos muestran los referentes curriculares, entre los que están una reflexión sobre las diferentes concepciones acerca de la naturaleza de las matemáticas y las implicaciones que esas concepciones tienen en los métodos didácticos de enseñanza. Entonces, que hay unas concepciones platonistas, logicistas, formalistas, intuicionistas y constructivistas. La que más es ya más nueva y que yo recomiendo más y se recomienda más en realidad en los lineamientos y demás elementos curriculares del Ministerio de Educación es el constructivismo. Entonces lo queremos abordar más a fondo en la clase de mañana. Está muy relacionado con este constructivismo, está muy relacionado con el intuicionismo, pues considera que las matemáticas son una creación de la mente humana y que únicamente tienen existencia real aquellos objetos matemáticos que pueden ser construidos por procedimientos finitos a partir de objetos primitivos. Con ideas constructivistas van muy bien algunos planteamientos de George Cantor, en la que dice que la esencia de las matemáticas es su libertad, libertad para construir, libertad para hacer hipótesis. El constructivismo matemático es muy coherente con la pedagogía activa y se apoya en la psicología genética y se interesa por las condiciones en las cuales la mente realiza la construcción de los conceptos matemáticos, por la forma cómo los organiza en estructuras y por la aplicación que les da. Todo ello tiene consecuencias inmediatas en el papel que juega el estudiante en la generación y desarrollo de los conocimientos. No basta que el maestro haya hecho las construcciones mentales, cada estudiante necesita a su vez realizarlas. En eso nada ni nadie lo puede reemplazar. ¿En qué medida el trabajo de clase de matemáticas tiene un enfoque constructivista y qué implicaciones se derivan del enfoque para el desarrollo integral de los estudiantes? ¿Y qué tanta compatibilidad e incompatibilidad hay entre las corrientes mencionadas y qué relación tienen con el currículo de matemáticas? Tal vez resulte provechoso para docentes y estudiantes hacer una reflexión en torno a este tema de la filosofía de las matemáticas y en torno a preguntas como las formuladas. Podría optarse por la realización de mesas redondas con todo el curso o varios cursos y la reunión previa de los profesores de matemáticas y una serie de lecturas y discusiones entre colegas pueden ayudar a que esas mesas redondas sean más fructíferas, más animadas y más productivas para el cambio de actitud de profesores y alumnos hacia las matemáticas. Es que las matemáticas, en realidad el estudiante debe adueñarse de ese concepto a través de él mismo experimentar con él. Donde el profesor entonces sería como un facilitador de ese proceso de adueñamiento de los conceptos por parte del estudiante. Aparecen también unos referentes curriculares en los que presentan elementos que inciden en la reconceptualización de la educación matemática hoy, el saber matemático y la transposición didáctica que hacemos los maestros. El saber construido se presenta bajo formas diversas, por ejemplo la forma de preguntas y respuestas, y la presentación axiomática es una presentación clásica de las matemáticas. Además de las virtudes científicas que se conocen, parece estar maravillosamente adaptada para la enseñanza. Permite definir en cada instante los objetos que se estudian con ayuda de las nociones introducidas precedentemente y así organizar la adquisición de nuevos conocimientos en un auxilio de adquisiciones anteriores. Promete pues al estudiante y a su profesor un medio para ordenar su actividad y acumular en un mínimo de tiempo un máximo de conocimiento bastante cercano al conocimiento erudito. Evidentemente debe estar complementada con ejemplos y problemas cuya solución exige poner en acción esos conocimientos. Entonces, que esa metodología axiomática de la matemática parece ser que es adecuada para la enseñanza. Pero esta presentación elimina completamente la historia de los conocimientos, es decir, la sucesión de dificultades y problemas que han provocado la aparición de los conceptos fundamentales, su uso para plantear nuevos problemas y la intrusión de técnicas y problemas nacidos de los progresos de otros sectores, el rechazo de ciertos puntos de vista que llevan a los malentendidos y las innumerables discusiones al respecto. Enmascara el verdadero funcionamiento de la ciencia, imposible de comunicar y describir finalmente desde el exterior, para poner en su lugar una génesis ficticia. Para facilitar la enseñanza, aísla ciertas nociones y propiedades del tejido de actividades en donde han tomado su origen, su sentido, su motivación y su empleo. Ella los transpone en un contexto escolar. Los epistemólogos llaman transposición didáctica a esta operación
y ella tiene su utilidad, sus inconvenientes y su papel aún para la construcción de la ciencia, es a la vez inevitable, necesaria y en un sentido deplorable debe mantenerse vigilada. Entonces, que ese sistema axiomático perdemos la historicidad del concepto, la historia de cómo se constituyó. Es buena para la enseñanza por la manera lógica en que se presenta, la manera organizada en que se presenta, pero nos deja ver los conceptos matemáticos como aislados de su historia y de la manera como fueron constituidos a partir de problemas humanos. El trabajo del matemático, el trabajo del alumno y el trabajo del profesor lo establecen en el Ministerio de Educación Nacional. En los referentes curriculares está también una nueva visión del conocimiento matemático en la escuela. También nos presenta más referentes curriculares hacia una estructura curricular, procesos generales, conocimientos básicos y el contexto, y cómo nos muestra cómo son los procesos y que esos procesos se pueden analizar como en tres dimensiones: una dimensión en la que están las situaciones problemáticas, otra dimensión donde está el razonamiento, la resolución de problemas y la comunicación, y otra dimensión donde está el pensamiento numérico, el pensamiento espacial y el pensamiento métrico, el pensamiento aleatorio y el pensamiento variacional. Entonces, donde están los 2, 4, 5 pensamientos, la otra las formas de razonar y la otra las situaciones problemáticas. Procesos generales, nos muestra también cómo son los procesos en matemática globalmente y cómo es el conocimiento de los estudiantes, y las situaciones problema, un contexto para acercarse al conocimiento matemático en la escuela. Entonces nos propone también como un enfoque en el que podemos enseñar matemáticas es a través de situaciones problemáticas. Y él dice: el acercamiento de los estudiantes a las matemáticas a través de situaciones problemáticas precedentes de la vida diaria, de las matemáticas y de otras ciencias es el contexto más propicio para poner en práctica el aprendizaje activo, la inmersión de las matemáticas en la cultura, el desarrollo de procesos de pensamiento y para construir significativamente tanto el sentido como la utilidad de las matemáticas. Tradicionalmente los alumnos aprenden matemáticas formales y abstractas, descontextualizadas, y luego aplican esos conocimientos a la resolución de problemas presentados en contexto. Con frecuencia estos problemas de aplicación se dejan para el final de la unidad o para el final del programa, razón por la cual se suelen omitir por falta de tiempo. Las aplicaciones y los problemas no se deben reservar para ser considerados solamente después de que haya ocurrido el aprendizaje, sino que ellas pueden y deben utilizarse como contexto dentro del aula, dentro del cual tiene lugar el aprendizaje. El contexto tiene un papel predominante en todas las fases del aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas, es decir, no solo en la fase de aplicación, sino en la fase de exploración y en la de desarrollo, donde los alumnos descubren o reinventan las matemáticas. Esta visión exige que se creen situaciones problemáticas en donde los alumnos puedan explorar problemas, plantear preguntas y reflexionar sobre modelos. Y aquí nos habla de que Miguel y Guzmán cómo nos recomienda que se haga eso. Entonces, que miren cómo los elementos curriculares nos establece desde el gobierno como una manera como debería ser enseñada la matemática. Después también hacia una estructura curricular nos muestra los conocimientos básicos, y es que hay que tener conocimientos o de un desarrollo del pensamiento numérico y de los sistemas numéricos, del pensamiento espacial y de los sistemas geométricos, del pensamiento métrico y de los sistemas de medida, el pensamiento aleatorio y los sistemas de datos, y el pensamiento variacional y los sistemas algebraicos y analíticos. No se habla de pensamiento computacional, se habla desde 1, 2, 3, 4, 5 pensamientos: numérico, espacial, métrico, aleatorio y variacional, pero computacional no. Y conceptos básicos: el pensamiento numérico, sus sistemas numéricos, y la comprensión de los números, los significados de número. Los números tienen distintos significados para los niños de acuerdo con el contexto en el que se emplean. En la vida real se utilizan de distintas maneras, entre las cuales están las siguientes: como secuencia verbal, para contar, para expresar una cantidad de objetos o una cardinalidad, para medir también, para marcar una posición o como un orden o un ordinal, como código o símbolo y como una tecla para pulsar. Como secuencia verbal, entonces nos muestra cómo es, ejemplos de ello.
La destreza de contar, nos habla también de ello el Ministerio de Educación a través de los lineamientos. Para la adición, para la unión, para añadir o adjuntar, para comparar, para sustraer, para sustracción vectorial, para la sustracción, para la separación o quitar, para la comparación y diferencia, y para la adjunción. Entonces nos muestra como un abanico de cómo debemos de presentar la matemática en términos de un para. Es decir, tenemos un fin para que el estudiante desarrolle unos pensamientos que le van a permitir resolver problemas en contexto, o sea, ser capaz o competente. Unos conocimientos básicos sobre pensamiento espacial y sistemas geométricos. Entonces aquí ya está desarrollando esos 5 pensamientos. Aquí ya el pensamiento métrico en los sistemas de medida, en la construcción de la magnitud, el desarrollo del proceso de conservación y la estimulación de magnitudes y la apreciación del rango de las magnitudes y la selección de unidades, que no es necesario seleccionar unidades en un proceso de medición. Este puede terminar con la ubicación de la cantidad respectiva en un rango de magnitudes y en la afirmación o negación de una comparación con una instancia conocida de la misma magnitud, no necesariamente con la unidad. El trasfondo social de la medición y aquí el pensamiento aleatorio y sistemas de datos, que ese creo que ya es casi el último de los pensamientos que él enunció, y después hacia una estructura curricular, procesos generales. Y aquí vienen después de los pensamientos los procesos como la resolución de problemas, el razonamiento, la comunicación, la modelación y la elaboración, comparación y ejercitación de procedimientos, y aquí los va desarrollando uno a uno. Y aquí después de desarrollarlos viene la tercera dimensión, que creo que era la solución de problemas. Entonces primero los pensamientos, luego los procedimientos y luego la solución de problemas a partir de esto. Aquí nos muestran muchos ejemplos de problemas en matemática, que nos dice: sobre razonamiento inductivo se observa que una propiedad es verdadera para cada caso en que se verifica. Se generaliza que será verdadera para todos los casos y se comprueba. Ejemplos: el cuadrado de un número natural es impar. El cuadrado de un número natural es impar. El cuadrado de un número natural impar es impar. Entonces mira que el cuadrado de 1 efectivamente es impar, que el cuadrado de 3 también es impar y que el cuadrado de 5 también es impar. Entonces ya con eso concluye de que efectivamente para cualquier impar su cuadrado también será impar. Entonces así afirma que si yo tengo un n impar, entonces su cuadrado también lo es. Y este proceso de generalización deja ver de que, miren, tomo un impar general, lo elevo al cuadrado, aplico las propiedades de distributividad de la multiplicación con respecto a suma para hacer calcular ese cuadrado de ese binomio, y me da 2 veces este entero más 1, es decir, que el cuadrado de ese binomio me dio otra vez un número impar. Por lo tanto, si yo tomo un número impar, en general su cuadrado también va a ser impar. Entonces luego el cuadrado de un impar es impar. Y ya con eso ahí sí ya hace la generalización. Es decir que usted puede primero observar unos casos, pero sin embargo para generalizar necesita hacer este proceso de tomar un impar general y ver si ese cuadrado del impar general también es impar, para poder decir que entonces todos los impares tienen cuadrado impar. Ese proceso de generalización es muy bonito para enseñar en matemáticas. Me gustaría mucho presentárselos mañana a los estudiantes. Ahora el razonamiento deductivo, que también nos muestra ejemplos en geometría. Ya será muy divertido ver esto mañana con los estudiantes, y los invito a que por favor los lean, los disfruten, los traten de hacer, y no pierdan de vista lo que el ministerio le está enseñando sobre cómo desarrollar el pensamiento numérico en nosotros como profesores y en los estudiantes. Miren que ya por acá ya nos entrega el contexto para la evaluación, orientaciones para evaluar a los estudiantes, elementos para la evaluación de logros formativos y cognitivos, y lecturas de los indicadores de logros curriculares, indicadores de ejercitación y aplicación y orientaciones para observarlos, y comunicación posterior a la actividad. Y ya sí llega a la capacidad de modelación, poniéndole algunos otros problemas, el contexto para la evaluación sobre
los registros de evaluación, algunas reflexiones. Entonces ya en los lineamientos nos traen la última parte y cómo vas a evaluar, y ya aquí las matemáticas, los alumnos y elementos conceptuales en la formación de los maestros. También sugiere cómo formar a los maestros que van a enseñar matemáticas, sobre la estructura, hace una política de formación de maestros, la profesionalización de nuestra carrera docente, la actualización, la innovación, trae reflexionar sobre los maestros y la bibliografía. Así tenemos una visión de los lineamientos de 103 páginas. Por favor, léelos a profundidad para poder participar bien mañana del seminario en didáctica de la matemática, en la que queremos efectivamente lograr estos objetivos, los objetivos de clase, que son establecer los fundamentos del desarrollo del pensamiento numérico en Colombia, de acuerdo al currículo escolar del Ministerio de Educación Nacional. Entonces, ese objetivo general será que los estudiantes sean capaces de desarrollar precisamente ese pensamiento numérico mediante la comprensión de los conceptos básicos de la aritmética y el uso de estrategias de resolución de problemas, demostrando habilidades para manipular números, identificar patrones y aplicar el razonamiento matemático en situaciones contextualizadas. Sigue leyendo toda la clase, yo te la envío aquí también, ya actualizada. Entonces ya, pues ya ojeamos, bueno, los lineamientos curriculares, que recuerden que es antes del año 2000, creo que alrededor de 1997. Es aquí, vamos a preguntarle a ChatGPT efectivamente, dame en qué año fueron publicados los lineamientos curriculares de matemáticas. Entonces, bueno, nos dice que estos fueron en 1998. Los lineamientos curriculares de matemática pueden variar según el país o la región. Sin embargo, en el contexto de Colombia, los lineamientos curriculares de matemática fueron publicados en el 98 por el Ministerio de Educación Nacional, y estos lineamientos establecen los objetivos, contenidos y orientaciones pedagógicas para la enseñanza de las matemáticas en los diferentes niveles educativos del país. Es importante verificar la información especificada según el país o jurisdicción de interés. Pues aquí ponemos de que ellos son de 1998. Los lineamientos, aquí vamos a poner establecimiento de prerequisitos, los problemas de aprendizaje que se puedan observar, y en la secuencia aquí aparece que empezamos con los lineamientos, y sobre esos lineamientos también ponemos acá, entonces, que tenemos de que fueron publicados en 1998 en Colombia. Es que tenemos 26 años de lineamientos, 26 años de haber sido publicados los lineamientos, después en 2006 los estándares, y luego en 2016 los DBA. Eso nos da mucho conocimiento pedagógico y nos permite fundamentar nuestros trabajos de tesis y propuestas de desarrollo del pensamiento numérico en nuestros estudiantes. Muchas gracias.